Capítulo 1786, pisoteados. La feroz batalla en la ciudad real del Mar del Sur se detuvo, y el poder del dragón que estaba cubriendo el cielo presionó sobre cada corazón tembloroso. Luego miraron hacia el cielo, y al ver esos cuerpos grises de dragón y el poder antiguo del dragón y solo podría pertenecer a una raza dragón que ni siquiera podía aparecer en este espacio. La raza dragón, del comienzo y absoluto y Tianjie Bingsu y Tianjie Wingu murmuraron juntos. Como potencias supremas al nivel de un maestro divino, básicamente habían desafiado al reino de Dios del comienzo absoluto. Sin embargo, aunque alcanzaran el pico del reino maestro divino, muy pocos se atrevían a tocar las escamas inversas de la raza dragón del comienzo absoluto, porque ese era el overlord del otro lado del mundo, una raza antigua y distante, tan antigua que la gente del mundo actual ya no podía rastrearla. Y esta antigua raza dragón que era del otro lado del mundo, que solo debería poder habitar y dominar el reino de Dios del comienzo absoluto, había aparecido en los cielos del reino de Dios del Mar del Sur en este momento, con cada dragón en el reino maestro divino. En el impactante silencio actual, el espacio sobre la espada sagrada del lobo celestial permaneció sin apagarse, cuando una garra de dragón de color gris pálido se asomó de repente, y de pronto las nubes oscuras se dispersaron, y las 100 sombras de dragones en el reino maestro divino bajaron al unísono, con sus cabezas de dragón fuertemente inclinadas hacia abajo, como dando la bienvenida a un emperador. Los ojos de Tianjie Jinger cayeron bruscamente. ¿Podría ser? ¡Boom! El espacio se abrió como un globo que no podía soportar la presión, y el espacio del otro lado del mundo abierto por la espada sagrada del lobo celestial se apagó instantáneamente, reemplazado por una sombra de dragón de 3000 metros que se inclinaba orgullosamente sobre el cielo y miraba hacia abajo al cielo y a la tierra. El enorme cuerpo de dragón gris pálido parecía cubrir el mundo entero bajo sus alas, y su par de ojos de dragón liberaron una aura divina que quemó el alma más que el sol abrasador. Al contemplar su presencia, al estar bajo su poder de dragón, aunque nunca lo hubieran visto y solo habían oído hablar de su existencia, los cultivadores presentes, sin dudarlo, harían aparecer en sus corazones ese nombre supremo que pertenecía al otro lado del mundo. Emperador dragón y del comienzo absoluto y, susurró finalmente Nangison con los ojos inclinados hacia arriba con incredulidad. ¿Qué está pasando y qué es esto y? Nanoan se enjadeó, preguntándose constantemente si la visión que tenía ante sí podría ser solo una ilusión derivada de la extrema confusión de su propia aura, sangre, mente y alma. La raza dragón del comienzo absoluto y junto con el emperador dragón del comienzo absoluto, habían aparecido realmente aquí. La raza dragón del comienzo absoluto, una antigua raza dragón que existió en el reino de Dios del comienzo absoluto durante toda la eternidad, era conocido en el mundo como los señores del comienzo absoluto. Nunca habían abandonado el reino del Dios del comienzo absoluto, y parecían no querer abandonar nunca el reino de Dios del comienzo absoluto en la percepción. Ya que si un dragón del comienzo absoluto dejara realmente el reino de Dios del comienzo absoluto y entrar en el reino de Dios, incluso el más bajo de los dragones del comienzo absoluto, con su especial aura de dragón antiguo, sería definitivamente notado por el reino de Dios. Sin embargo, todos los 100 dragones en el reino maestro divino, más el emperador dragón del comienzo absoluto que lideraba toda la raza dragón del comienzo absoluto habían aparecido realmente de la nada sin ningún tipo de aura, rastro o presagio y, incluso si todo el clan del dios dragón junto con el monarca dragón aparecieran frente a ellos, sería mucho menos impactante que este momento. Después de que el grupo de dragones se separara, la figura del emperador dragón del comienzo absoluto bajó lentamente con un vasto poder imperial, y en medio de los innumerables ojos abiertos, se puso bajo el cuerpo de la doncella con ropas de color, permitiendo que sus delicados dedos colgantes pisaran su cabeza de dragón que dominaba los mundos. La escena de la doncella del dios de la estrella y el emperador dragón del comienzo casi destrozó las percepciones de la multitud de emperadores dioses. La espada sagrada del lobo celestial colgó lentamente y una gruesa capa de energía negra envolvió la espada, liberando una aura diabólica oscura que no debería pertenecer al dios de la estrella del lobo celestial. La punta de su espada se inclinó directamente hacia el cielo, y cuando sus tiernos labios cubiertos de polvo estelar se abrieron ligeramente, lo que se dijo fue la más oscura pesadilla del Mar del Sur: matar. Con una orden, los dragones del comienzo absoluto, que nunca habían tenido disputas con el reino de Dios, se precipitaron violentamente hacia la ciudad real del Mar del Sur, que se había visto envuelta en la calamidad, y sus garras de dragón que no habían luchado en el mundo durante siglos, desataron su antiguo poder de destrucción y calamidad sin reservas. ¿Cuál era el concepto de 100 dragones en el reino maestro divino? El reino maestro divino podría ser un rey de un reino estelar superior, y la base del reino de un reino rey.
Tan fuerte como el reino de Dios del Mar del Sur era en su apogeo, el número de maestros divinos nunca había superado el centenar. Como la raza más fuerte del reino de Dios del comienzo absoluto, este grupo de dragones del comienzo absoluto, cuya sola presencia rompió los límites actuales del mundo, fue suficiente para aplastar a la ciudad real del Mar del Sur, y sin mencionar a Yun-Che y su grupo, sin mencionar al Mar del Sur que ya había sufrido grandes daños bajo el gran cañón del Dios del Mar. Cuando las sombras del dragón presionaron contra ellos como si fueran el mismo cielo, Nangison y Nanoansen, que anteriormente estaban luchando con todas sus fuerzas, no pudieron evitar oler la desesperación total y absoluta en el primer instante. El poder destructivo descendió del cielo, desgarrando instantáneamente el espacio de la ciudad real del Mar del Sur en millones de grietas, haciendo surgir incontables vórtices de destrucción más aterradores que el anterior. En este momento, todos los practicantes profundos del Mar del Sur sintieron incomparablemente claro que este era un poder que era simplemente imposible de resistir para el Mar del Sur de hoy en día y sin una pizca de posibilidad. RR. Bajo el rugido del dragón, los cielos temblaron, y la intención de batalla y el espíritu de lucha, desde los practicantes profundos más débiles hasta los dioses del mar, se hicieron añicos y se rompieron casi en un instante, al mismo tiempo que sus corazones y almas se hundieron directamente en el abismo de la oscuridad sin fin. Esto es realmente interesante. Tianyi Jenner dejó escapar un pensamiento levemente desorientado mientras miraba a Kaisi, que había puesto los pies en el emperador dragón del comienzo absoluto. El rostro de Nangison se crispó, pero sus ojos no se inclinaron hacia los 100 dragones del comienzo absoluto, ya que podía imaginar la terrible calamidad que había caído sobre la ciudad real del Mar del Sur ahora mismo. Su mirada se estrechó mientras miraba mortalmente al emperador dragón del comienzo absoluto, reprimiendo su aura mientras decía: Emperador dragón del comienzo absoluto, yo, el Mar del Sur, y puedo estar seguro que nunca he tenido rencores con su antigua raza dragón, e incluso nuestro clan ha advertido que cuando se explore el reino de Dios del comienzo absoluto, nunca se debe ofender a la raza dragón del comienzo absoluto. ¿Por qué hoy entonces se ofendes nuestro Mar del Sur? La voz de Nangison era gruesa y pesada, y cada palabra era como una campana celestial sonando. Solo que cualquiera podía percibir en ella un toque de rabia y tristeza que trató de ocultar. Y la respuesta del emperador dragón del comienzo absoluto fue una garra de dragón gris pálido que descendió de repente. Solo en términos de fuerza, el emperador dragón no era tan fuerte como el Onbai, que tenía la línea de sangre del dios dragón, pero su poder antiguo de emperador no era inferior en lo más mínimo, y en el momento en que la garra de dragón descendió, el área de 10.000 millas se convirtió en un vacío, y todas las almas se asustaron. Aunque Nangison nunca había luchado contra el emperador dragón del principio absoluto, en el momento en que sintió su poder de dragón, supo sin lugar a dudas que la fuerza del emperador dragón del principio absoluto no era en absoluto inferior a la del dios dragón de la destructor carmesí, el jefe de los 9 dioses dragón del reino del dios dragón. La luz se apagó repentinamente antes de que llegara el poder del dragón, y la doncella que estaba encima de la cabeza del dragón bajó directamente. Su delicada y frágil figura era muy adorable, pero liberó una oscuridad aterradora, y la espada sagrada del lobo celestial que él recordaba era completamente diferente a la de sus recuerdos, ya que ahora dejaba escapar un aullido de lobo que parecía de dolor y resentimiento y destrozó el espíritu de Nangison. Todo hoy fue muy mágico, ya que antes de recuperarse de una pesadilla, se acercaba la siguiente. Nangison finalmente levantó sus manos hacia el cielo, sus ojos se abrieron, y una aura dorada entrerriente y abrasadora se extendió alrededor de su cuerpo, sacudiendo con fuerza hacia el poder del emperador dragón del comienzo absoluto y el poder diabólico del lobo celestial y Tianje Wingwu y Tianje Bingsu, que la memoria y la percepción nunca se molestarían en unir fuerzas con otros, realmente intervinieron en este momento, con 2 de sus viejas palmas atacando a Nangison al mismo tiempo. ¡Boom! Nadie dudaba de que el antiguo emperador dios del Mar del Sur estaba en la cima del mundo actual, pero con el emperador dragón del comienzo absoluto, la actual dios de la estrella del lobo celestial, y los 2 ancestros Brahma, y esta era una fuerza que incluso 2 de él no podría enfrentar. ¡Boom! El halo dorado de luz se encogió abruptamente y se derrumbó en un solo aliento. El poder de Tianje Wuyou y Tianje Bingsu atacaron, y el pecho de Nangison se hundió violentamente, rompiéndole innumerables huesos, seguido de un poder oscuro ante sus ojos. La espada sagrada del lobo celestial, que llevaba un majestuoso y oscuro poder diabólico, atacó fuertemente a su gran ser. Butz, por un momento extremadamente breve, miró a los ojos de la doncella y eran fríos hasta el alma, como el hielo, y con ello el mundo de su conciencia se deshizo en un vuelo caótico de palidez y oscuridad. Todo su ser, como un muñeco de madera sin conciencia, salió disparado hacia abajo. ¡Bum!
con un fuerte sonido que se asemejaba al colapso del cielo, el cuerpo de Nangisong se desmoronó en la tierra y se estrelló contra el suelo a una profundidad desconocida. Padre Real. Los ojos de Nanwansen se abrieron con ira, y tan pronto como se escuchó su rugido, se convirtió en un furioso gemido de odio cuando una garra fantasmal que era como una pinza la agarró directamente del cráneo. Pequeño bastardo, cuídate primero, ¿por qué preocuparse por los demás en estas circunstancias? Jejejeje. Ian San se rió salvajemente, su mente y su alma habían sido retorcidos durante los cientos de miles de años que estuvo atrapado en la oscuridad y por eso disfrutaba enormemente del placer del abuso brutal y sin mencionar que el abusado era el imbatible emperador dios del Mar del Sur. ¡Ah! Nanwansen estaba extremadamente enfadado, pero al estar fuertemente herido y con la respiración agitada, casi había perdido la cabeza y no podía cuidar de sí mismo. Y a su alrededor, su propia inmensa ciudad real del Mar del Sur, que había permanecido orgullosa durante miles de años, estaba sufriendo la peor calamidad hasta ahora. Digno de ser un maestro al que solo le gusta parlotear, para tener tal truco. Bastardos del Mar del Sur, griten en la oscuridad todo lo que quieran, ja 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 ja. Y Anel se rió salvajemente, su ya feo rostro se volvió aún más salvajemente temerario y horrible. Frente a él, los ya desfavorecidos 4 dioses del mar ya no eran capaces de defenderse bajo el colapso de su corazón, y lo único que llenaba sus corazones poco a poco era el miedo, la desesperación y las ganas de huir. Huir, este era un pensamiento que nunca había aparecido, y nunca debería aparecer en los dioses del mar. Pero inmediatamente, se desesperaron aún más al darse cuenta de que, tras la llegada de los dragones del comienzo absoluto y los diablos llama, escapar era un lujo que no se podían dar. Ante la aparición de Kaisi la raza dragón del comienzo absoluto, Yan Tianxiao se quedó inicialmente sorprendido, los nervios de todo su cuerpo se tensaron hasta casi romperse, pero inmediatamente el shock se convirtió en éxtasis, y luego se convirtió en admiración y fervor sin límites. El señor Diablo ya había creado innumerables milagros que rompían el mundo, pero aún le quedaban cartas tan asombrosas. El señor Diablo era realmente la reencarnación de un antiguo dios diablo, y sus métodos y tácticas eran sencillamente como la interminable fuente del diablo, insondable y... Fue ridículo que haya tratado de luchar contra el señor Diablo en primer lugar, fue sencillamente una tontería al extremo. La voz de Yan Tianxiao se hizo más y más fuerte mientras adoraba y se emocionaba. Hijos del diablo llama, bajo la mano del señor Diablo, los del Mar del Sur son solo un grupo de meros pollos y perros, maten a todos los que quieran. Que en esta sucia tierra del Mar del Sur, tal como el señor Diablo desea, no crezca ni una brizna de hierba. Cuando Yan Tianxiao rugió, la ciudad real del Mar del Sur se había convertido en un mar de sangre envuelto en la oscuridad y incluso se encontró que de repente, el emperador llama, no tenía ninguna necesidad de atacar. Antes de llegar a la región divina del sur, Yan Tianxiao estaba medio emocionado y originalmente nervioso y aprensivo. La razón era porque el Mar del Sur era el más poderoso en la región divina del sur, y en la región divina del norte, incluso mencionar por casualidad las dos palabras Mar del Sur, harían sentir una presión pesada e invisible que hacía difícil el poder respirar. Y ahora estaba de pie en el cielo sobre la ciudad real del Mar del Sur, en medio de su vista, la ciudad real del Mar del Sur se desmoronaba y se hacía añicos, los restantes 4 dioses del mar fueron sangrientamente maltratados por Yan el Solo, el orgulloso emperador dios del Mar del Sur fue apuñalado por Yansan en el cuerpo con un agujero oscuro tras otro, y Nangisong que no había reaparecido en miles de años, ni siquiera duró unas pocas respiraciones cuando fue golpeado hasta el punto de que se estimó que su propia madre ni siquiera podría reconocerlo. Un grupo de ancianos del Mar del Sur en el Reino Maestro Divino, así como las innumerables potencias del Mar del Sur que habían arriesgado sus vidas para proteger su reino murieron bajo el poder de Tianyi Yenger, Wusu, y los dragones del comienzo absoluto, y no pudieron siquiera acercarse antes de morir en pedazos. No muy lejos, todavía estaban los 3 emperadores dioses de la región divina del sur temblando de miedo. Los huesos de los dedos de Yan Tianxiao se contrajeron, pero el leve dolor hizo que su visión fuera ligeramente borrosa y todo esto era realmente cierto, mi región divina del norte está realmente pisoteando el reino de Dios del Mar del Sur con impunidad. Miró a Yunche, su mirada era como si estuviera mirando a un dios. Por su rostro indiferente, uno podía pensar que todo estaba bajo su control, pero no sabían por completo que en este momento, Yunche estaba aturdido. Kaisi, esa luz roja, ¿podría ser? Mueran. Yanero gritó, y mientras extendía sus 5 dedos, una gigantesca garra fantasmal agarró a un dios del mar que se había preparado para huir con toda su fuerza, y se aferró a su garganta en un agarre mortal.
La energía de todo el cuerpo del dios del mar se elevó, sus pupilas se volvieron blancas y luego de repente se volvieron doradas, toda la esencia de la sangre de su cuerpo se quemó desesperadamente de forma salvaje, dando un triste rugido. Cuando los huesos de su garganta quedaron medio destrozados, tomó medidas drásticas para liberarse del agarre de Yaner. Sin embargo, antes de que pudiera recuperar el aliento, una sombra se retorció en ondas espaciales de color negro profundo y cavó desde atrás, perforando directamente su torso. Luego, el poder del diablo llama que estalló dentro de él se convirtió en innumerables torrentes oscuros, corriendo imprudentemente hacia su cuerpo de dios del mar que ya no tenía el poder de resistir. Joven maestro Yujei, con su último trozo de conciencia, solo pudo escupir 3 palabras antes de quedarse sin aliento. Cuando la sombra oscura desapareció, ese dios del mar cayó, y apareció la figura de Yanwu. Viejo ancestro, le dijo Yanwu a Yaner. No juegues más con los enemigos, mátalos a todos antes, para cumplir el deseo del señor diablo. Cuando terminó de hablar, Yanwu ya estaba clavando su lanza hacia Nanqiangqiu, que hacía tiempo que estaba pálido de miedo. Yaner estaba a punto de reprender a Yanwu por atreverse a sermonearle a él, un ancestro, cuando de repente vio hacia donde apuntaba la lanza diabólica de Yanwu, se asustó tanto que todo su cuerpo tembló y siseó. Ese mocoso, el maestro lo quiere con vida. La respiración de Yanwu se detuvo ligeramente, pero el arma que llevaba el aura oscura del diablo llama siguió cayendo directamente hacia Nanqiangqiu. Ella era otra maestro divino de rango 10 y el rostro de Nanqiangqiu estaba pálido de miedo, y cualquier parte de su cuerpo temblaba violenta e incontrolablemente. ¿Cuántos maestros divinos de rango 10 hay bajo Yunche? ¿Por qué existían tantos monstruos en la región divina del norte, que había sido suprimida por las 3 regiones divinas y ni siquiera se atrevían a aventurarse fuera durante 1.000.000 de años? Esto no se parecía en nada a lo que había dicho su padre real, esto no se parecía en nada a la región divina del norte en los registros. Nanqiangqiu ya había perdido casi la mitad de su vida a manos de Yaner, y junto con el colapso de su voluntad, solo había conseguido levantar la mano ante el poder de Yanwu antes de que le atravesaran el cuerpo de un solo ataque. Los otros 2 dioses del mar también estaban ya cubiertos de heridas, mirando a Nanqiangqiu que había sido atravesado por una lanza, sus labios se abrían y cerraban, queriendo avanzar para ofrecer su ayuda, pero lo único que sentían era una pesada sensación de impotencia. La energía diabólica entró en su cuerpo, destruyendo instantáneamente los innumerables tendones y venas de Nanqiangqiu, y luego fue lanzado lejos por el arma de Yanwu, volando hacia Yanji. Padre real, sálvame, por favor. Yanji extendió su mano y agarró la cabeza de Nanqiangqiu con sus 5 dedos como un gancho, y el prepotente y abrumador poder del diablo llama atravesó todo su cuerpo, sellando toda su fuerza. Todo el cuerpo de Nanqiangqiu se puso rígido, y luego cayó suavemente y colgó de la mano de Yanji como una persona muerta. A excepción por los jadeos ocasionales, no hubo movimiento en todo su cuerpo. Yanji no movió todo su cuerpo, sino que tomó a Nanqiangqiu en su mano. Con él de pie junto a Yunche, nadie se atrevió a dar medio paso. ¿Quién y quién? Nanuanzeng dijo con voz temblorosa, pero bajo la distracción, la garra de Yansan le atravesó el pecho, sus órganos internos volvieron a colapsar y todo su cuerpo quedó casi seco de sangre. Chicos, ¿todavía quieren hacer un movimiento? Kan Shitian entorneó los ojos hacia el emperador Xuanyuan y el emperador Ziwei. Las palmas del emperador Xuanyuan y el emperador Ziwei temblaban incontrolablemente, y el sudor en sus frentes era como una cascada. ¿Cómo podría la raza dragón del comienzo absoluto y? Susurró el emperador Xuanyuan. Si todavía quieren hacer un movimiento para ayudar al Mar del Sur, este rey no los detendrá. Por ejemplo, pueden intentar ayudar al Mar del Sur a recuperar a su joven maestro de ese viejo monstruo. Creo que el reino de Dios del Mar del Sur y el futuro emperador del Mar del Sur definitivamente tendrán presente esta gran amabilidad suya si sobreviven al día de hoy, claro, jejeje. Kan Shitian soltó una carcajada, luego de repente voló y corrió hacia Nanuanzeng. Todo el cuerpo de Nanuanzeng estaba manchado de sangre, su cuerpo se había convertido en algo inhumano bajo el poder devastador del diablo llama, y de repente sintió el acercamiento de Kan Shitian. Bajo su desesperada situación, su mente y alma confusa se despejaron ligeramente y dijo, ayúdame ahí. El poder de Kan Shitian no cortó el poder de Yansan, sino que lo golpeó en la espalda y luego estalló en su pecho con sangre, haciendo salir una gran lluvia voladora de sangre y fragmentos de hueso de su cuerpo. Y Nanuanzeng giró lentamente la cabeza, y su visión de color laxo reflejó el rostro de Kan Shitian que estaba lleno de sonrisas y no había culpa en esa sonrisa, sino que llevaba unos momentos de placer no disimulado. En este mundo, no hay nada más importante que una elección sabia. Kan Shitian sonrió y dijo, creo que tú, emperador dios del Mar del Sur, debes entender esto mejor que nadie, ¿verdad?